Hola amigos, ¿cómo Hola. están? ¿Cómo Hola estás, amigos, Janet? bien, amigo, feliz siempre de poder compartir este espacio contigo y con todos los que nos ven en Israel. Sí. Agradecidos también a todas las personas que nos van escribiendo en las diferentes redes y también a nuestros auspiciadores. Claro que sí, estamos muy contentos de que una vez más se conecten con nosotros en una nueva edición de tu programa Celebra la Vida. Estamos llegando ya a la parte de conclusión de todas estas entrevistas tan lindas que hemos tenido con diferentes líderes de nuestro país. Hemos estado por el norte de nuestro país, hemos estado en Lima y nos toca el sur. Al fin, Janet. Al fin vamos al sur, a nuestro lindo sur de nuestro Perú y vamos a hablar... una región que le gusta bastante a Janet. Así es, de la cual he nacido yo. Vamos a hablar de Arequipa. Ajá. Y tenemos ahí un representante, un líder maravilloso, Israel, que ha hecho mucho por la ciudad y sobre todo que a nivel internacional es conocido. Así es que vamos a hablar hoy día de José Adolfo Quizocala, sí, conocido. Bueno, ahora ya creció, es un jovencito, entonces, pero... Ex niño banquero. Ex niño banquero, es niño banquero. Y bueno, ¿qué puedo decirte de José Adolfo? Tenemos con él, Israel, una amistad, tanto tú como yo. Es un joven que realmente está en un proceso de ir mejorando este proyecto llamado Ecobanco Barcelona o el Banco del Estudiante, sí, y que ahora que ya es mayor de edad, pues tiene varias cosas, varios proyectos, pero exacto, lo bonito del trabajo de él y que van a verlo a través de la entrevista es que él también ha participado en Israel y sí quisiera mencionarlo en una película hecha, sí, por Walt Disney y que no solamente reúne su liderazgo sino otros liderazgos de otros adolescentes en el mundo, que quiera Dios mediante se pueda también acá en Perú ver en las diferentes salas de cine. Pero bueno, ¿qué te parece? De verdad que todo lo que has comentado, Janet, es muy cierto y es una excelente persona a la cual apreciamos y admiramos por todo lo que ha podido lograr y está logrando desde muy pequeño, una inspiración para todos y de verdad que le deseamos todo lo mejor y queremos de que lo que vamos a compartir en esta oportunidad pueda ser de inspiración también para todos ustedes. Así que no queremos comentar más, vámonos de frente con la entrevista. Vamos a conocerlo. Hola José Adolfo, ¿cómo estás? Qué lindo podernos comunicar nuevamente. Muy bien, muy feliz de estar de nuevo aquí conversando contigo. Bueno, estoy tan feliz de podernos encontrar y hay algo que me gustaría un poco preguntarte, ¿no? Tú desde pequeñito has estado en una situación de cuna jardín desde los 2 añitos. Quizás me puedas contar algo más que de repente no me quedó claro esa vez que conversamos. Sí, la verdad mis papás siempre me han puesto muchas cosas. Por ejemplo, antes de que yo naciera hacían estimulación intrauterina conmigo. Cuando yo ya crecí fui a la cuna jardín y claro, estaba siempre aprendiendo cosas nuevas. Incluso mi mamá me enseñó a leer a los 4 años. Mis padres compraron unos libros especiales y yo aprendí a leer a los 4 años cuentitos. Y fue algo muy bonito para mí porque a mí me encantaba leer, hasta ahora me encanta leer. Atrás tengo algunos de mis libros favoritos. Y nada, entonces yo siempre he estado interesado en la lectura y siempre me encantaban sobre todo 2 de los cuentos que mis padres tenían para mí. Uno que era Barba Azul y el otro que era El Flautista de Hamelin. Eran mis cuentos favoritos. Bueno, realmente en la vida de todos nosotros, ¿no? Siempre nuestros papás han tenido esa parte de amor y la dulce espera y sobre todo la estimulación, ¿no? Y qué lindo saber que tú has tenido unos papás que desde chiquitito, como tú dices, mamá te ha venido estimulando y también tu papá. Y esta cosa de ir leyendo los cuentitos que nos quedan en el corazón, ¿no? Por ejemplo, así como tú tienes estos 2 cuentos favoritos, quiero compartirte que mi cuento favorito es el de La Bella y la Bestia, ¿no? Y igual a través de estos cuentos, igual que tú, yo pienso, encontramos una enseñanza, encontramos al final un aprendizaje. Cuéntame, ¿qué de estos 2 cuentos, sobre todo del flautista o de Hamelin, qué es lo más importante para ti que te enseñó este cuento? ¿Por qué te gusta tanto? La verdad, El Flautista de Hamelin tiene una enseñanza y algo que me marcó demasiado, y era el hecho de que en el cuento había un alcalde y el alcalde de la ciudad no cumple su palabra con el flautista y el flautista se lleva a todos los niños del pueblo. Entonces cuando a mí me contaron el cuento,
yo estaba traumado con que el alcalde de mi ciudad o de la ciudad en donde yo estaba en ese entonces no cumpliera su palabra, porque siempre escuchaba a mis abuelitos, a los amigos de mi tía y así, que decían que él, siempre se quejaban de que el alcalde nunca cumplía su palabra, de que era muy malo. Entonces yo tenía miedo de que el alcalde no cumpliera su palabra, viniera el flautista de Hamelin y se llevara a todos los niños. Y yo no me quería despegar de mi papá, entonces yo no sabía qué hacer, y a mí me marcó mucho el hecho de que en el cuento enseñan un poco la importancia de la palabra. Entonces justo pasa ahí algo muy chistoso, y es que yo un día, mis papás trabajaban en la municipalidad de esa ciudad, y un día que yo estaba con ellos, escucho que dicen que las personas iban a poder encontrarse con el alcalde. Entonces yo decido ir con mi librito con la finalidad de que leyera el cuento y entendiera la importancia de cumplir con su palabra. Y bueno, mis padres me contaron que yo me había perdido en la ciudad, todos me estaban buscando, no sabían dónde yo estaba, quién me había llevado, por qué no estaba en la oficina, hasta que uno de los chicos que trabajaba con mis padres le dijeron: ya, yo encontré a José Adolfo, está haciendo cola en el despacho del alcalde. Y mi mamá y mi papá no le creían, hasta que mi mamá subió y me vio en la oficina del alcalde. Yo le había entregado el cuento, y justo cuando mi mamá entra, yo le había dicho que cumpla con su palabra, y el alcalde me había preguntado a mí: ¿quién te enseñó eso? Y justo entra mi mamá. Entonces mi mamá le pidió disculpas al alcalde, le dijo que no sabía qué era lo que yo estaba yendo, que yo me había desaparecido y que no sabía que estaba ahí. Y mi mamá me cuenta que el alcalde me dijo que yo en algún momento podía ser una gran autoridad. Entonces fue algo muy chistoso, y desde ahí creo que mis papás sabían un poco que a mí me encantaba hablar con la gente y me encantaba llevar o tratar de ayudar y tratar de hacer a la medida de mis posibilidades un pequeño cambio. Entonces así fue como el flautista de Hamelin me marcó, y poco a poco en el tiempo también, incluso al momento en el que ya inicié con el Banco del Estudiante, yo fui alcalde de mi colegio. Entonces yo siempre había entendido desde muy pequeñito la importancia de cumplir con mi palabra por el cuento del flautista de Hamelin. Bien, José Adolfo, esta historia es súper linda, ¿no? Como un pequeñito tan, digamos, con facilidad de palabra, tomas la decisión de ir, y a través de este cuento que mamá te contaba, tú llegas a hablar con el alcalde, y él ¿no? te dice, te da esta invitación para que tú sigas leyendo, ¿no? Yo pienso que es una experiencia maravillosa para tus papás el haber tenido que buscarte, supongo en su momento también el miedo de saber dónde estabas, ¿no? Y encontrarte y siendo escuchado sobre todo por el alcalde. Entonces yo creo que esa fue una parte bien importante de tu vida, para que luego ya, como tú bien has dicho, después de haber creado el Banco del Estudiante, puedas tener otras experiencias maravillosas. Háblame un poquito de esto, que finalmente termina también siendo para ti una estimulación de que tu tía trabajaba o tiene una cooperativa. ¿Qué cosas tú aprendiste con ella, José Adolfo, de manera más cercana, para que luego de repente esta idea de ella pueda también ya en tu proyecto más adelante hacerse una realidad? Bueno, la verdad, sobre todo el orden, y un poco, muchas veces, sobre todo en diciembre, era la época en la que yo más iba a su oficina. Ella trabaja todo el año, pero la época más caótica es la de diciembre. Entonces justo en esa época yo ya acababa el colegio y yo iba, o no tenía muchas cosas que hacer, entonces yo iba a ayudarla porque tenía que entregar canastas en su cooperativa. Yo veía cómo ella trabajaba, cómo trabajaba la contadora, qué era lo que hacían, y yo siempre, como era muy curioso, también le preguntaba qué era lo que ella hacía, qué era una cooperativa, y empecé a aprender de ella y de lo que ella me contaba. Entonces poco a poco, eso en ese momento me pareció interesante, pero no más. Sin embargo, cuando ya tiempo después, cuando el banco ya había iniciado y todo, y al momento de convertir el banco en una personalidad jurídica, porque una persona me dijo: si quieres que las empresas y los adultos te tomen en cuenta, necesitas tener personalidad jurídica, es la única manera que las empresas trabajen contigo. Entonces él me dijo: yo te voy a ayudar, yo quiero ayudarte a que puedas conseguirlo, pero dime, ¿quieres realmente ser un banco? Y ahí me explicó que había muchas otras entidades financieras, y me explicó de nuevo sobre las cooperativas, algo que yo ya había escuchado por mi tía Johanita mucho tiempo atrás. Entonces me llamó la atención, y ese día, llegando a mi casa, hablé con mi papá un poco de la situación, le hice unas cuantas preguntas a mi tía, y llegué a la decisión de convertir el banco en una cooperativa. Entonces así fue como de alguna manera, sin darme cuenta cuando era pequeño,
el trabajo de mi tía y lo que yo había aprendido de ella, de las veces que fui a ayudarla, me ayudó para poder armarme un poco más de ideas para poder consolidar la idea del Banco del Estudiante. Qué lindo, José Adolfo, ¿no? Como a veces la vida nos va preparando desde pequeños para poder ser esas personas que al final demos luz y vayas tú trascendiendo en el tiempo, ¿no? Como esa estimulación de tu mamá, la estimulación de tu papá, el amor de ellos dos, esto de estar en un seno familiar, de vivir con tu familia. Entiendo la familia de tu mamá en tus primeros años, el cariño de la tía Joanita, esa mujer, como tú dices, trabajadora, ¿no? Mamá soltera que supo salir adelante y tener también una cooperativa, ¿no? Cosas que iban en tu corazón calando y sembrando. Muy importante que tienes una hermana y que ella se llama Cristel. Cuéntanos, Cristel, cuántos años tiene, cómo es tu relación con ella, ¿no? Cuéntanos un poquito de Cristel. Tengo dos hermanos, Cristel y Mauricio. Cristel es parte muy importante de la historia tanto del Banco del Estudiante y mía, ya que Cristel actualmente tiene 28 años, ella ya tiene un hijito, ya soy tío. Y bueno, Cristel fue muy importante, ya que cuando yo era pequeñito, ella un tiempo se vino a vivir con nosotros y me cuidaba. Ella, cuando yo tenía 2 años, por ahí ella me empezó a cuidar y a tratar de jugar un poquito conmigo. Y después de mucho tiempo nos volvimos a encontrar porque bueno, yo ya estaba estudiando y trabajando, entonces ya no teníamos mucho tiempo. Y cuando nos volvimos a encontrar, nos volvimos a conectar y todo. Y en ese momento era cuando yo inicié un poco con el Banco del Estudiante, cuando justo ella ya estaba de nuevo en mi vida. Y empezamos a conversar y justo cuando el señor me propone y me dice que me quiere ayudar para tener personería jurídica, me comenta que yo no puedo por mi edad. Entonces me dice que tengo que buscar una persona adulta que me ayude para ser representante legal del Banco del Estudiante. Y cuando yo le comento la idea a mi papá, a mi familia, bueno, mi papá estaba un poco escéptico con la idea, y aparte de eso, mi papá tenía trabajo, entonces él no tenía tiempo, a pesar de que le dije que solo era para la firma, tenía otras responsabilidades. Entonces, la única persona en toda mi familia que aceptó fue Cristel. Justamente lo primero que ella me dijo fue, solo es para la firma, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Entonces me dijo, está bien, te voy a ayudar. Entonces fuimos, a los 2 días, firmamos esto y listo. Cristel se convirtió en la representante legal de la cooperativa y me ayudó demasiado. Y hasta ahora me sigue ayudando porque, bueno, eso que solo era para la firma, con el tiempo se fue convirtiendo en un poco más de responsabilidad también para ella, ya que muchas de las veces tenía que firmar convenios con empresas y así, y Cristel tenía que ir y firmar. Entonces después también hubo una época en la que el Banco del Estudiante tenía la oportunidad de crecer un poquito más, pero ya necesitaba dinero, porque cuando yo inicié con el Banco del Estudiante realmente inicié sin un sol. O sea, lo único que yo necesité fue una mesa, 4 sillas, un espacio que el director me dio, que fue 2 palos de eucalipto y un techo de calamina y nada más. Entonces ya durante el tiempo fue cuando empecé a necesitar un poco más de ingresos para poder ampliar la idea, para poder conseguir nuevas cosas y ofrecerles nuevas cosas a mis clientes y mejorar cada vez más el Banco del Estudiante. Después también durante el tiempo me fue ayudando en otras cosas más importantes, como participar en vez de mí en concursos en los que no me permitían participar por mi edad, porque muchas de las bases decían para personas mayores de 16 años o 18. Y yo no cumplía ninguno de los 2 requisitos en ese entonces Cristel me ayudaba y la ayudaba a prepararse. Buscábamos cómo hacer presentaciones en internet, buscábamos en internet los TEDx para poder aprender algunas cositas. Y bueno, Cristel estaba nerviosa, ella viajaba a Lima, sobre todo los premios en los que no me dejaban participar eran premios peruanos, pero bueno, concursos peruanos. Entonces Cristel iba a Lima, estaba nerviosa y me llamaba, me decía, ya me olvidé todo, no sé qué voy a decir. Entonces yo estaba súper nervioso en Arequipa y al final lo hizo muy bien. En uno de los premios ganamos, y en el otro de los premios, porque ya participó en 2, quedamos en 3er lugar. Qué bueno, José Adolfo, que tu hermana haya sido esta cómplice, que al final fue como dicen, la cómplice del rescate, que al final asumió esta gran responsabilidad, ¿no? De ella ser tu representante legal y de haberte acompañado en esta parte que tú relatas, en las diferentes exposiciones y los concursos que por tu edad tú no podías en ese momento de repente actuar o presentarte, ¿no? Pero yo creo que este apoyo que ella te ha dado
ha sido tan importante, ¿no? Justamente los hermanos son esos amigos eternos que vamos a tener, y por supuesto estoy segura que Cristel siempre los va a apoyar y va a dar lo mejor de ella como hasta ahora lo ha hecho. Interrumpo esta entrevista para hacerte recuerdo de que puedes obtener mi libro El Poder de tu Esencia por Amazon, y si lo quieres de manera física, pues no dudes de contactarte conmigo. Aquí abajo te dejo la dirección. Para seguir hablando sobre esta parte de la familia, porque hay algunos aspectos que no conocemos de ti, que es súper lindo poder ahora comentarlo, ¿no? y decirlo, es esta parte de que al vivir en la casa de tu abuelita, con tus primas, con la tía Joanita, con tus papás, cuéntame, ¿quiénes más vivían en esa casa? Bueno, mi mamá tiene 3 hermanas, con ellas son 4, entonces las 4 vivían en la casa. Y bueno, sí, tenía abuelitos, y sobre todo yo durante mucho tiempo, antes de iniciar el colegio, yo pasaba tiempo con mi abuelita. Mi abuelita se llama Marieta, entonces nosotros vivimos un tiempo en otra casa que ella tenía, y en esa casa íbamos de esa a la otra casa, en la que luego tiempo después me fui a vivir en el centro. Entonces vivíamos en viajes y siempre ella trataba de enseñarme nuevas cosas. Ella es muy habladora, entonces creo que de alguna manera también ella me hizo hablar, porque me contaba sus cositas. Yo era muy pequeño, entonces de alguna manera, al tanto escucharla hablar y hablar y hablar, también yo empecé a hablar demasiado. Y aparte que, bueno, por parte de mis padres, ellos nunca me dijeron no. Ellos siempre que yo hablaba y hablaba y hablaba, muchas veces tal vez los cansaba de que ya tanto hablara, pero nunca me dijeron que no, que me dijeron ya cállate. Entonces de alguna manera eso me permitió a mí poder crecer de alguna manera y dar mis opiniones, no tener miedo a expresarme, y algo que por lo menos en nuestro país es muy normal, o está normalizado el hecho de que una persona, sobre todo un niño, no puede opinar o no puede hablar hasta que sea un adulto. Entonces, bueno, en mi familia no tuve que pasar por eso, y mi abuelita me enseñó muchas cosas, como parte de ello el enseñarme a cuidar el medio ambiente, ya que ella tenía muchas plantitas. En su casa tenía macetas, y siempre regaba sus plantitas, les echaba agua y les hablaba, y yo pensaba que mi abuelita estaba loca, ya que ¿quién le habla a las plantitas? Y ella me enseñó la importancia que es cuidar al medio ambiente, a las plantitas, tratarlas como si fueran una persona, porque ella me dijo que tenían vida. Entonces, con algunas cositas que me fue enseñando, yo fui aprendiendo y fui conectándome con el medio ambiente. Y eso fue lo que me permitió que en tiempo después también sumara esta idea de un banco, la idea de agregar el tema medioambiental para enseñarles a los demás niños y enseñarles a las personas en general lo importante que era cuidar el medio ambiente. Porque tiempo después, cuando ya fui creciendo, yo veía cómo los adultos botaban las cosas en la calle, cómo tiraban lo que consumían, el envase de su helado o algo por el estilo, lo botaban al suelo. Y yo lo recogía y me acercaba a ellos y les decía, perdón, disculpe, se le cayó. Y algunos me decían, uy, sí, no me di cuenta, muchas gracias, ahora lo boto al contenedor. Y otros me decían, ¿qué te pasa, chico insolente? No, es que soy un adulto, yo sé lo que hago. Y lo botaban de nuevo. Entonces yo lo recogía y lo iba a botar al contenedor. Según ellos, sabían lo que hacen. Pero yo me pongo a pensar y realmente no sabían lo que hacían. Porque si realmente sabrían el daño que estaban ocasionando al botar eso al suelo, no lo harían. Pero bueno, muchas veces los niños tomamos en cuenta eso y imitamos lo que hacen los adultos. Entonces eso pasaba en mi colegio. Yo veía como los adultos, como los niños en mi colegio también escribían en un cuaderno y se equivocaban más de 2 veces en la misma hoja, arrancaban la hoja y lo botaban. Los papelotes después de las exposiciones no les importaba dónde quedaban. Entonces yo tiempo después también fui sumando el tema medioambiental a esta idea del Banco del Estudiante, y en parte fue por lo que a mí desde muy pequeñito me enseñaron lo importante que es cuidar el medio ambiente. Tu abuelita, realmente Marieta, hizo un gran trabajo, porque es cierto lo que tú dices, José Adolfo, ¿no? Muchas veces los niños toman como ejemplo la conducta, los comportamientos de los papás. Entonces, qué tan importante es que desde pequeñitos los papás enseñen a respetar el medio ambiente y entender que nosotros formamos parte de la naturaleza, ¿no? A veces pensamos que esto es como una situación de separado, de divorcio, cuando realmente, por llamarlo así, formamos parte de ella, ¿no?
y si esto tu abuelita te lo comunicó y te enseñó como un valor bien importante, bueno, le damos gracias, ¿no?, a ella, que haya podido contribuir en esto de que tú hayas sido desde pequeñito consciente, desde no botar la basura de cuando eras pequeñito hasta luego ya generar a través de los residuos sólidos todo una institución, ¿no?, si se quiere financiera, para que tú puedas desarrollar el proyecto que ahora ha crecido y que más adelante nos vas a comentar. Cuéntame, José Adolfo, ¿qué quisieras decirle a tu mamá Marieta, a esta abuelita tan linda, esta abuelita que te ha enseñado tantas cosas? Ella siempre ha sido muy importante en mi vida hasta ahora, ya aún a pesar de que yo había iniciado con el colegio y a pesar de que me mudé, ella sigue siendo importante porque muchas veces en mis viajes ella era la más emocionada. Siempre algo que ella me decía era: tú tienes la bendición de ver muchas cosas, muchos lugares tan bonitos, que tus ojos van a ver tantas cosas tan bonitas, y por favor tómales foto para que cuando vengas me puedas enseñar. Entonces a mí muchas veces en mis viajes estoy con muchas cosas, apresurado, tengo actividades programadas y no me da tiempo, a veces ni siquiera me gusta tomar fotos a las cosas o tomarme fotos. Entonces por mi abuelita yo le tomaba foto a cada lugar para que ella pueda ver, y luego en mi casa cuando llegara a Arequipa poder mostrarle y que ella de alguna manera conociera los lugares a los que yo he ido a través de fotos. Entonces ella siempre ha sido muy importante, igual en mis viajes para prepararme. Bueno, yo personalmente no sé cómo hacer que todas las cosas entren en la maleta, y muchas veces después de que ya empecé a viajar demasiado, empezaba a hacer las maletas el mismo día que viajaba o un día antes. En cambio antes preparaba las maletas de semanas antes. Mis primeros viajes los preparé semanas antes. Mi mamá, mi papá, todos preparábamos la maletita para hacer y meter las cositas. Y tiempo después, cuando yo empecé a viajar demasiado, ya ni me importaba qué ponía. En cambio mi abuelita siempre estaba pendiente de eso, y ella sabía que yo viajaba, y de pronto aparecía en mi casa, tocaba la puerta y me decía: listo, vamos a armar la maleta. Y siempre fue muy importante. También cuando regresaba de mis viajes me esperaba, la mayoría de veces me esperaba con una gaseosa que es arequipeña. También hay en otras ciudades, pero la gaseosa es de aquí de Arequipa y es la cola escocesa. Entonces me esperaba con una cola escocesa que a mí me encantaba, y siempre me preparaba mi plato favorito. Y la vez que llevó a todas sus amigas, porque ella tenía también un grupito de personas de su edad. Entonces cuando yo regresé de mi viaje de Londres, ella llevó a todas sus amigas a esperarme al aeropuerto, a sus primas, y siempre estaba muy emocionada. Siempre igual, cada vez que viajaba me llamaba a la hora que sabía que yo podía estar despierto, porque muchas había diferencia de horario. Y siempre mi abuelita fue muy importante hasta ahora. Seguimos hablando, es la que más se emociona por los logros que consigo, así sea el más pequeñito, o así sea que en el cultural, porque ahorita yo estoy estudiando inglés, saqué o aprobé con 95 de 100 o 96, ella me dice: wow, felicitaciones, y así. Entonces siempre mi abuelita ha sido muy importante en mi vida, y sobre todo con la parte emocional y estar ahí acompañándome. Súper lindo escucharte de que ames tanto a tu abuelita como yo en su momento amé a la mía y la amaré por siempre, ¿no? Un poco más de tu papá. ¿Quién es tu papá para ti, para tu vida? Mi papá es muy importante en esta historia o en esta parte de mi vida, porque hasta el momento sigue conmigo y sigue apoyándome en todas las cosas que tengo, en todos los sueños o en cada paso que doy. Y en un principio fue muy importante porque, bueno, de alguna manera me enseñó muchas cosas al tratar de sacarme de mi zona de confort, al llevarme a lugares alejados como Chivay, Pedregal, lugares que no son la ciudad de Arequipa y donde yo vivía,
entonces de alguna manera me enseñó o me pudo mostrar otras realidades que tenían chicos de mi edad, y eso a mí me chocaba ver como algunos niños no tenían las mismas cosas que yo tenía, como algunos niños no iban al colegio y yo sí tenía la oportunidad de ir a un colegio. Entonces fui como que aprendiendo muchas cosas y a agradecer y a ser muy agradecido con todo lo que tenía, y a tratar de ver de qué manera yo podía, con lo que yo tenía en mi entorno, tratar de ayudar a esos niños, tratar de brindarles oportunidades o tratar de alguna manera darles y tratar de que ellos pudieran tener un poco más de lo que tenían en ese entonces. Entonces así es como que un poco nace esa chispita de querer ayudar a los chicos de mi edad, y que poco a poco se fue convirtiendo en la idea del Banco del Estudiante. Entonces mi papá tomó la decisión de dejar su trabajo. Él trabajaba en una universidad de los Estados Unidos, y él decidió dejar su trabajo para apoyarme, para estar conmigo, para de alguna manera ayudarme un poco más en el Banco del Estudiante. Y así fue. Entonces desde ese tiempo está casi que todo el día conmigo, me acompaña, es mi mano izquierda porque yo soy zurdo. Entonces está ahí conmigo apoyándome en el Banco del Estudiante, viendo que todo salga bien en la oficina, ya que por la situación de la pandemia yo estoy saliendo muy poco. Entonces él va, se encarga de ver, de ayudarme, de llevarme a los sitios. Cuando yo inicié, cuando había el punto en el Banco del Estudiante en el que yo tenía que aprovechar todas las oportunidades, muchas veces me invitaban a una entrevista en tal lugar, o en una entrevista en tal sitio, o ir a tal universidad, a una exposición, o a tal colegio. Entonces mi papá tenía que acomodar sus horarios, y salir de su trabajo, ir rápido conmigo, recogerme del colegio, porque yo estudiaba en un colegio presencial en ese entonces. Entonces sacarme del colegio, llevarme a mi evento, a mi entrevista, regresarme al colegio, llevarme a la casa, comer. Entonces de alguna manera, en esa parte tan importante del proceso del Banco del Estudiante, de que si no hubiera hecho eso, tal vez no hubiera estado en este punto. Mi papá estaba ahí para apoyarme, y lo sigue haciendo hasta el momento en cada cosa que voy, y sobre todo poco a poco se fue convirtiendo también en un apoyo emocional, porque yo soy muy sensible, justamente por el hecho de que he conectado, y esa misma sensibilidad me permitió poder hacer el Banco del Estudiante. También tuvo muchas cosas negativas o que marcaron mucho en mi historia, como el tema de los comentarios negativos y cosas por el estilo, y durante todo el proceso algunas cosas que fueron pasando, que mi papá, o el estar ahí conmigo apoyándome, fue también parte muy importante de todo esto, y aún lo sigue haciendo. Y justo está ahorita detrás de la cámara, entonces también está ahorita ayudándome con esta grabación, ya que yo estoy en Arequipa. Entonces pues él se está encargando de que todo salga bien, de que la cámara no se apague. Y de alguna manera trató de aprender de todo, desde ser camarógrafo, hasta ser manager, hasta levantarme temprano, ser profesor, porque muchas veces como yo tenía que salir de viaje, entonces no podía perder mis estudios, entonces trataba de enseñarme, a ser contador, a ser reciclador. Entonces de alguna manera mi papá se ha convertido como en 1000 oficios, con la finalidad de ayudarme en este sueño del Banco del Estudiante. Qué hermoso, qué bonito, José Adolfo, y nada, le agradecemos a tu papá que esté apoyándonos en esto tan bonito que estamos preparando. Y nada, ¿no? Somos realmente los padres, los protagonistas de que nuestros hijos puedan desarrollarse, ¿no? El hecho de observar los talentos que cada pequeñito trae, ¿no? Estoy convencida que todos los niños tienen o vienen con un talento, ¿no? La idea es que el papá, así como tu papá, pueda tener esa observación y de ese niño preguntón, de ese niño que nunca dejaba de hablar, tu papá capturó, por llamarlo así, esa esencia tuya, y te mostró otra realidad, ¿no? Por supuesto, el centro de nuestra ciudad o el centro histórico de Arequipa es hermoso, y si tú has vivido unas cuadras, claro, definitivamente vivías tú en una realidad que no era la que podemos ver, ¿no? Y si tu papá colaboró en ese aspecto para poderte llevar a otros distritos de nuestra ciudad y poder ver lo que realmente estaba pasando, producto de su trabajo, ¿no? Porque él también te llevaba para que lo acompañes, caló en tu corazón, caló en tus pensamientos, y el producto de todo lo que tú haces ahora es justamente de ese papá que se ha ido involucrando contigo, y que puedo decir que tú no solamente tienes un papá, tienes un consejero, tienes un amigo y todas las cosas hermosas que he mencionado. Así es que agradecemos mucho a tu papá que haya podido ser esa persona que haya capturado este talento tuyo y que lo haya potenciado, ¿no? Así es que muchas felicidades para tu papá.